Hoy, en Hora 23, hablaremos de los años 90. Si tú creciste en esta década, disfrutaste de la música, series y dibujos animados, déjanos tus comentarios o envíanos una fotografía de lo que estaba de moda en esos tiempos. Los invito a participar de nuestra página de Facebook, Hora 23. Bueno, y en la época de los 90, la música folclórica y latina tuvieron gran aceptación. Se difundían en la mayoría de los medios locales. Desde un tiempo a esta parte, sin que lo sepas, mi mente ya no piensa si no es en ti. Caminamos tú y yo mundos diferentes y tratar de para Ramiro Plata, quien es un conocedor de la música de los años 90, el folclore habría marcado en esos años un antes y un después por sus características tan particulares, que llegó a gustar tanto a propios como extraños. Durante la década de los 90 sabíamos que cuando escuchábamos un charango, una guitarra o escuchábamos unas voces, sabíamos a qué grupo exactamente pertenecía esa interpretación. Esa es una de las características de la música boliviana que teníamos durante esa década. Mencionamos, por ejemplo, al Grupo Amaru, a Proyección, a Yastaimanta de Oruro, bueno, en fin, a Hachamalco, que es de La Paz, Gisela Santa Cruz en el oriente boliviano, Enriqueta Ulloa también en la parte del sur del país, que han permitido que los oyentes de aquella época, los que gustan de la música boliviana, disfruten plenamente de la parte poética tan esencial, ¿no? Sin embargo, la difusión y la competencia de la música folclórica frente a la foránea en los años 90 tuvo marcados roces. Muchos incrédulos decían, ¿cómo es posible que escuchemos música boliviana en un FM cuando estábamos acostumbrados a escuchar solo música en inglés, ¿verdad? Entonces, de pronto, la FM Color lanza una programación estrictamente en español, la música boliviana, y eso permite que los grupos bolivianos tengan un espacio por donde difundir su trabajo. En esos años, aún en La Paz, existían muchas peñas, como Los Escudos, Marcatambo, la Peña Naira, la Casa del Corregidor. Ahora, por ejemplo, no hay. Artistas nos uníamos como hermanos, así, corre de una vez, ya está terminando tal grupo, y nosotros corriendo para alcanzar a la peña, que a una, que a otra. Ahora ha tomado más espacio la cumbia, el rock, más música de afuera, latinoamericana, que la música folclórica. Pero para una agrupación como es el Grupo Femenino Bolivia, llegar a hacer música folclórica en los años 90 no fue nada fácil. Esto por los estigmas sociales, que en esa época eran mucho más marcados. Ha sido difícil porque en esos años todavía pues el machismo en nuestro país era muy marcado. Entonces, y ser un grupo femenino, porque en ese entonces, en esos años, pues éramos todas mujeres. Apenas estábamos empezando con la música. Ha existido una notoriedad en ese aspecto del machismo, porque incluso decían, si una mujer toca instrumentos de viento, particularmente la zampoña, entonces ella nunca va a poder ser mamá. Imagínate, llegaban a ese extremo, ¿verdad? Entonces ese concepto se ha ido rompiendo paulatinamente con la aparición de nuevos grupos. Por otro lado, si hablamos de los 90, también tenemos que referirnos a la música romántica y al pop, que sin lugar a dudas tuvieron en esos años una esencia singular. Hablamos de los iracundos, hablamos de Miguel Bosé, Miguel Gallardo, bueno, en fin, hay Julio Iglesias, sin duda cabe, ¿no? Es decir, son referentes importantes, insisto. Ahí vamos a ubicarnos en un contexto maravilloso de la poesía. Colón, por ejemplo, Rubén Blades en el tema de salsa, que ha sido un importante aporte durante la década también de los 90, por supuesto. Diga, no te olvides que Chayanne, por ejemplo, es parte de las fiestas de 15 años con el vals, ¿no? Que es uno de los temas esenciales en las fiestas de los 15 años. En el caso de Ricky Martin, por supuesto, ha habido un referente importante porque él era parte del grupo Menudo, recordemos. Entonces, Menudo también ha impactado en nuestro país. Asimismo, si nos referimos a los ritmos y melodías, también no debemos dejar de lado el contenido y la letra de la música de los años 90. Hacer música para los pies.
ya no para el oído. Entonces preferimos que la gente empiece a bailar, y por eso el ritmo de la morenada está perdurando año tras año. Es linda la morenada. También decía muchas cosas, como por ejemplo la mentirosita, por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco, y en la punta del tatasajama encontrarás otro cocani. No, coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada. ¿Te imaginas? Es decir, un tema candente del momento, de aquella época de los 90, en la actualidad más candente aún, porque se habla mucho de la hoja de coca, pero ¿quién le hace un tema con estas características ahora? Nadie. Entonces nos dedicamos más a botellita de ron, botellita de whisky, botellita o aliada con el licor, o qué sé yo, mensajes que son vanos. Yo siempre digo, ¿cuál es el parecido que tiene el reggaetón con el médico? Es simplemente la mala letra que tienen ambos, ¿no? Así de simple. Ni en la punta del tatasajama encontrarás otro cocán. Ahí vemos cómo la música folclórica, la música latina, tuvo ese impacto importante también en la década de los 90, así como otros géneros que estaremos revisando en los próximos minutos para recordar cómo escuchábamos música, la música que nos gustaba, aquella que compartíamos con los amigos en las fiestas también y que nos identificaba, y recordarla ahora, bueno, pues nos trae alegría y también puede traernos algo de nostalgia. Estamos reviviendo la década de los 90 esta noche en Hora 23 y por supuesto lo vamos a hacer con invitados muy especiales. Damos la bienvenida a Richard Rodríguez. Él es una persona que vivió al máximo la década de los 90, vivió la música, como ustedes pueden ver acá, un montón de CDs de música de distintos géneros, y por supuesto va a compartir con nosotros su experiencia respecto a la música. También vamos a revivir aquellos momentos de las tendencias que se han marcado en la década de los 90 con las series de televisión, con los dibujos animados, con el cine y por supuesto con la música. Richard, bienvenido, qué gusto. Placer estar acá en su programa. Después de 13 años vengo a este set y realmente me siento feliz de estar acá. Qué bueno. Muy bien, también damos la bienvenida a Fabián Eduardo Nitstaus. Él es especialista en videojuegos desde los 4 años, imagínense, toda una vida en lo que son los videojuegos, y por supuesto tiene mucho conocimiento al respecto, y esta noche nos va a dar todos los detalles y nos va a recordar también aquellos videojuegos que fueron los más importantes y que sin duda mucha gente le dedicó horas de horas a este tipo de entretenimiento. Fabián, qué gusto, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y también tener la oportunidad de poder hablar sobre esta generación tan linda con los videojuegos. Un abrazo a todo el país y muchas gracias nuevamente. Muy bien, y vamos a comenzar con una pregunta para ambos. ¿Qué significó la década de los 90 para cada uno de ustedes? Comenzamos contigo, Richard. Yo creo que musicalmente acá en nuestro medio los 90s ha marcado el cambio de una generación pop a una generación electrónica, techno. Comenzamos los 90s con house, luego seguimos con rap y hemos entrado al reggae, hemos entrado al techno, que es algo que estamos escuchando de fondo, ¿no? Y que ha marcado la vida de muchas generaciones. Y también hemos entrado a la cumbia, que en la década de los 80s muy poca, no se ponía cumbia en las fiestas y en las discotecas, pero pues en los 90s la música cumbia ha entrado muy fuerte a nuestro medio. También ha entrado el rock nacional, ha entrado muy fuerte, agrupaciones como Octavia, Coda 3, Lapsus. Este ritmo que estamos escuchando, por ejemplo, corresponde a... Esto pertenece a Coda 3. Coda 3. El anterior era... Auténticos Decadentes. Correcto. Entonces, estoy seguro que la gente que está escuchando y viendo en su casa se acuerda de aquellas fiestas, aquellas matinés, si quieren decirlo así, donde se escuchaba por primera vez, digamos, cumbia en su total expansión. Además, agrupaciones como Octavia, que hasta ahora las seguimos escuchando, las seguimos reviviendo, han marcado un hito en nuestro país. Vamos a hablar más adelante de música
una vez que has dado un pantallazo general de lo que fue el panorama de los 90. Pero los hechos que se registran en una sociedad en el campo cultural y de los espectáculos no salen del contexto histórico en el que se inscribe un tiempo. Y el tiempo de los 90 fue un tiempo de profundos cambios que quizás precisamente por ello generaron innovaciones en la música, en la cultura, en el arte y en muchas otras categorías. Lo recordamos desde el punto de vista histórico, la década en la que se marcó el fin del comunismo o del bloque soviético, fue la época en la que se acabó con el muro de Berlín, fue la época del auge del capitalismo y también la época de innovaciones en la tecnología. Un contexto histórico que permitió el desarrollo y la expansión de actividades como las que hemos comenzado a mencionar en Hora 23 a través de la participación de nuestro primer invitado. Pero a propósito de tecnología, lo decía hace algunos instantes Fabián, fue una década en la que, por ejemplo, apareció el DVD, el Internet comenzó a ser popular y la tecnología daba pasos agigantados. Comenzaron a aparecer, por ejemplo, las computadoras personales y también los videojuegos. Tú eres un experto en videojuegos. ¿Qué caracterizó a los 90 en este campo? Bueno, hablar de los videojuegos en la década de los 90 realmente es hablar de una época que yo considero pura dentro de lo que es el mundo de la tecnología de los videojuegos. ¿Pura en qué sentido? De que se jugaba plenamente un videojuego sin aliados o sin elementos que coadyuvan como en la actualidad. Por ejemplo, el Internet. Una consola se ha vuelto un sistema de entretenimiento bien completo para ver videos, para escuchar música. En las consolas actuales se puede escuchar Spotify, puedes bajarte Netflix. Se ha vuelto un sistema de entretenimiento. En cambio, en la década del 90 era el videojuego pleno, simplemente los jugadores y su consola. Los jugadores y su consola. Justamente tenemos acá un par de consolas clásicas de la época. El Super Nintendo. La izquierda es el Super Nintendo. El Super Nintendo de 1990, que ingresó con la línea Nintendo y que se caracterizaba por eso, sus 16 bits de capacidad. Y los cassettes que había que comprar. Y los cartridges que eran realmente... No había posibilidades de piratas. Así es, no existía la posibilidad de piratear, eran juegos. Nosotros acá en Bolivia teníamos que esperar a que llegue la Navidad o a que llegue nuestro cumpleaños para poderlos comprar. ¿Tú jugaste? Sí les costaba, ¿no? Conseguir un videojuego y bueno, cuando lo tenían era entretenimiento total, porque lo que te cuesta también es lo que más valoras, y lo que más disfrutas luego. Lo máximo que podías hacer era prestarte de alguien, intercambiar. ¿Jugaste algún juego de Nintendo? La verdad no. ¿No? Ninguno. ¿Tú? No, en mi época íbamos al Tilín, a las salas de juego, ¿no? Que eso estaba de moda. Y eso también varió mucho a lo que es la actualidad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los videojuegos ya los tenemos incluso en los celulares y hasta gratis. En cambio, antes, si no lo tenías en casa o no tenías estas consolas que costaban conseguirlas, no solamente por el precio económico, se tenía uno que dirigir con los amigos a las salas de videojuegos y también era un momento interesante para compartir, ¿no? Exacto. Tenía su ambiente. Y nos contabas de la PlayStation. La PlayStation, o sea, los 90 marca el ingreso de las consolas caseras. Como mencionaba, los salones de juegos traían los juegos a nuestro país, a diferentes partes del mundo, pero empresas como Nintendo, PlayStation ingresaron lo que vendrían a ser las consolas a los hogares, o sea, adaptar los juegos de las salas comerciales para que sean juegos más familiares. Incluso las publicidades de Nintendo, de PlayStation, mostraban a familias que jugaban, papá, mamá y los hijos que jugaban estos juegos, y se les quitaban elementos de violencia, se reducían mucho los contenidos de los juegos para adaptarlos a estas versiones caseras. Quiero destacar ese elemento de que los 90 marca el ingreso de las consolas videojugadoras como elementos exclusivos de jugar videojuegos. Que luego se desarrollaron y hoy en día tenemos aparatos fantásticos para los juegos. Increíbles, con el aliado que es la Internet, la PC Gamer. En los 90 se jugaba en computadora también, entre otras cosas, ¿no? Ahora ya hay una computadora exclusiva como la PC Gamer que compite con las consolas caseras. Aquí tenemos el PlayStation 1 que marcó el ingreso de lo que es la tecnología digital, los primeros gráficos en tercera dimensión, la jugabilidad más compleja con 6 botones a relación de los primeros Nintendos de la década del 80 que tenían solamente 2. Entonces la jugabilidad fue mejorando, el videojugador empieza, como tú decías, la consola y el videojugador. Ahora ya con los juegos en línea se genera una interacción masiva para jugar en diferentes partes
partes del mundo con otros jugadores, pero estas consolas en esa época se caracterizaban por eso, ¿no? Por tener una característica pura, básica, exclusiva de videojuegos. Las características principales de ese mundo, el de los videojuegos en los años 90. Tal vez podemos seguir hablando de música, Paola. Sí, antes quiero comentar, yo no era mucho de videojuegos, ya, pero me olvidé preguntarte, el videojuego de esa década de los 90 que tal vez te gustaba a ti, Juan Pablo, al que le dedicaste tiempo. Mario Bros. Mario, sí, el Mario. odiado dragón. ¿Sabes quién también jugaba videojuegos? Me parece Piti. Porque ¿Piti? cuando preguntaron hace un momento y de los videojuegos de la década de los 90, Piti estaba ahí desde su ser levantando la mano. Yo jugué. ¿Sí? ¿Cierto, Piti? ¿Qué videojuego? Yo he sido criada entre puros varones, sí que era fanática de los videojuegos. Jugaba Mario, jugaba Donkey Kong, si no me equivoco, Pac-Man. No, y a veces pues era jalada de los cabellos por mi madre porque me iba al Silina a jugar. Ya mi mamá, y ya la veía mis primos, todos se escapaban menos yo, que no me daba cuenta que estaba ahí jugando, y ya pues jalado de los cabellos tenía que volar a casa llorando. Que Piti ha disfrutado de los videojuegos. Hay muchos juegos, hay Mortal Kombat, Street Fighter. Estábamos hablando Sega. Sí, Sega igual. También. Pero yo destaco más las dos líneas, como les mencionaba. Sony con su primer PlayStation, ya estamos actualmente con el 4, ya se lanza el 5 el próximo año, que es increíble también en cuanto a innovación gráfica. Y la línea Nintendo, que es pionera. En ese entonces nosotros, por ejemplo, no teníamos lo que ahora tienen los jugadores de ahora. Al internet. El internet. ¿Tienes algún problema para avanzar en el juego? Recurres a trucotecas, a páginas. Hay gamers que sacan sus videos en YouTube, te enseñan a poder avanzar en varios juegos. Nosotros recurríamos a las revistas de ese entonces, Club Nintendo, Game Pro, que era una revista española, Club Nintendo desde México. En fin, tiene un elemento bien importante de destacar, digamos, esa interacción con gráficos bien sencillos, pero que nos agrada mucho por la jugabilidad. Street Fighter 2, que para mí es el juego más importante del Super Nintendo, millones de copias vendidas, y realmente un juego que, digamos, generó esa interacción, ¿no? de combate, de estrategia, de que el videojugador vaya llevando adelante una relación psicomotriz bastante importante, pensar y actuar con la habilidad manual. Verdad. Decíamos que podíamos volver a tocar el tema de la música, en este caso, Richard, ¿qué artistas latinos comenzaron a brillar en esa época? Se me ocurre que, por ejemplo, Shakira comenzó a dar sus primeros pasos. Finales también de los 90. Cristian Castro. Exactamente, Magneto, había los Pericos, Mercurio. Exactamente, hay una invasión de grupos argentinos, los Auténticos Decadentes, La Mosca Tsetse, los Pericos, y también ha entrado otro género que es Lisa M, El General. Entonces, es que es muy diverso. Hablar de cumbia igual es otro mundo. Estamos hablando de... Hay tantos géneros en los 90s. Hay rap, hay reggae, hay techno, hay rock alternativo, hay tecno merengue, Sandy Papo, Ilegales, hay pop mexicano. ¿Qué te parece, Richard, si vamos un poco recordando género por género? Si la producción también nos puede ayudar un poquito, algunas canciones que tú menciones o artistas las podríamos ir escuchando para que la gente desde casita también vaya teniendo esos recuerdos de esta década tan bonita que es de los 90. ¿Con qué género Aquí quieres el DJ comenzar? Tenemos nuestro DJ también acá en el set. Él tal vez nos puede sugerir algún tema muy clásico de los 90 en alguna de las categorías que estamos mencionando. ¿Este cuál es? Este es Sandy Papo. Sandy Papo. Huele pega. Qué buen tema. A ver, ¿con qué género te gustaría comenzar, Juan Pablo? Puso algo de Ace of Base. Creo que tenías unos buenos temas que los escuchamos como parte del compendio, que es un grupo sueco, entiendo, ¿verdad? Exactamente. Que se dedica mucho han impuesto mucho la cuestión del reggae, ¿no? El reggae. Que justamente es el ritmo de de 1992, que tenía una cierta cadencia rítmica las composiciones de este grupo, que luego creo que fueron imitados en cuanto a esa posibilidad de explotar la música de esa manera. Claro, ellos comenzaron con este género de reggae y obviamente ya siguió adelante con muchas agrupaciones que siguieron el estilo, ¿no? Hay canciones reggae muchísimas, Dr. Alban, Mr. President, pero tal vez los pioneros de este género son los Ace of Base, ¿no? Muy bien, a ver, en el género de pop, por ejemplo, ¿cuáles fueron aquellos artistas o bandas que más impactaron? Michael Jackson, sin duda. Sí, Michael Jackson estuvo vigente todos los 90, ¿no?
Britney Spears. Puede ser finales de los Tenía que ser. Exactamente. A ver, se me ocurre los NSYNC. Las Bad Boys. Bad Boys, Backstreet Boys y los New Kids on the Block, que estaban muy vigentes en la década de los 90. Podemos poner un poquito de ese género de pop que estamos mencionando en este algo de en New este Kids on the momento. Block, puede ser algo de Backstreet Boys, puede ser algo de NSYNC. Ahí está. Ese es. Step by Step, 1990. Muy bien. Luego hubo un momento en el que se puso muy de moda algunas bandas como las Spice Girls, no sé si tú escuchaste, y que han impuesto incluso moda en lo que es vestimenta. Yo recuerdo aquellos tenis que los denominaban Skechers, no sé si ustedes se acuerdan, sumamente altísimos, ¿no? Altísimos, que los utilizaban ellas y bueno, los han puesto de moda. Acá todo el mundo lo tenía, todas las chicas. La moda ha formado parte importante en los 90s. Si la gente que está viendo y recordando, al principio de los 90s, el género del rap era un género donde se ponían pantalones anchos, las gorras, hasta tenían estilos de baile, ¿no? Entonces, luego ya ha pasado a otro estilo, ¿no? Que es el grunge, el rock alternativo. Cierto. El rock, hablemos de rock también. ¿A ti te gusta el rock? El rock. ¿Algún grupo clásico de esa época que nos recomiendes? Nirvana. Nirvana. Metallica. ¿En tu gusto algún grupo musical que haya sido de tu preferencia? Los NSYNC. Los NSYNC. Las boy bands, o sea, que eran geniales, digamos, en la década de los 90, ¿no? NSYNC, los Backstreet Boys, Mercurio, Magneto. Yo me acuerdo que los chicos de mi generación queríamos ser Magnetos, queríamos ser Mercurio, queríamos una boy band boliviana, no había en ese entonces. Recuerdo con mucho cariño de la música las boy bands. ¿Esto es Nirvana? Eso es Nirvana. Las boy bands impactaron de gran manera, ¿no? En el caso de NSYNC incluso habían juguetes, muñecos de los integrantes que salieron al mercado. Los cortes, los aros. Claro, estaban muy de moda, ¿no? Los 90s. Todo esto se sintetiza en lo que Vargas Llosa llama el mundo del espectáculo. En cuanto a los videojuegos, ¿cuántos de esos juegos, por ejemplo, fueron llevados al cine? Ha habido una alianza muy interesante entre cine, videojuegos y anime también. Pero el anime no forma parte tan fundamental de la década de los 90. Por ejemplo, Street Fighter fue llevada al cine. Con la participación de Jean-Claude Van Damme como el coronel Guile del famoso Street Fighter 2. Sí. Luego Mortal Kombat también, con dos películas muy buenas, bien trabajadas. Resident Evil, que también ha tenido varios videojuegos. El propio Mario Bros, que ha salido en película. Muy criticado porque no teníamos una imagen tan linda en el videojuego. Un poco el encanto del juego, ¿no? No hablo de la parte estética del actor y nada, sino que no era lo que se veía en el videojuego, ¿no? Algunas veces por llevar estas tramas al cine se cometen algunos errores y se quitan la esencia. ¿Qué ha pasado para que juegos de los 90, hemos mencionado varios, Mario Bros, Street Fighter, sigan todavía siendo hoy una referencia de los jóvenes? Hoy los que vivíamos en los 90 ya no somos jóvenes, pero los jóvenes de hoy siguen teniendo pasión por esos personajes. ¿Cuál ha sido la naturaleza de su encanto para prolongar su vigencia? Principalmente la evolución de las consolas y de los aparatos que permiten que estas sagas puedan también crecer con la tecnología. Por ejemplo, Street Fighter 2 con el Super Nintendo de una forma muy sencilla gráficamente en la década de los 90, pero ahora el Street Fighter 5, que ha crecido, que ha evolucionado con la PlayStation 4, mantiene esa esencia y también ha ido evolucionando y manteniéndose vigente. O sea, hay un nuevo Street Fighter en las nuevas generaciones que también mantiene la esencia de combate, pero con las características de las nuevas consolas, ¿no? Con más capacidad gráfica, mayores combos de combate, más personajes que integran a todo el mundo. Y definitivamente creo que esa es una característica fundamental. Los que éramos videojugadores en ese entonces, ahora ya somos papás, en la mayoría son papás, yo todavía no. Pero yo escucho decir escucho decir a los chicos de ahora, mencionan y dicen, no es como nosotros decíamos, mi papá me lo va a comprar. Ahora dicen, nos estamos comprando con mi papá. El papá y el hijo juegan, ¿no? Porque los
los jóvenes de los 90 disfrutaban de un Super Nintendo, de un PlayStation 1 y ahora conocedores de esta tecnología pues orientan a sus hijos y las disfrutan. Y es por eso que les inculcan estas sagas que van avanzando también con la tecnología de las consolas, ¿no? Y Paola, no hemos mencionado todos los discos que Richard trajo aquí gentilmente. Sí, nos falta mencionar todos ellos, pero ¿qué les parece si lo hacemos en unos minutitos más? Porque yo me pregunto, ¿qué de los noventeros, de aquellos que disfrutaron de esta década, ya se están manifestando por las redes sociales? Es la pregunta que le va a responder Piti en este momento. Pues así es, Paola, ya estamos recordando junto con nuestro público qué es lo que vivieron en la época de los 90 y vamos a ver, ¿qué te parece? Vamos a ver los mensajes que nos están llegando ya a nuestra página de Facebook y nos escribe Nicky, nos dice: hola, buenas noches amigos que ven Hora 23, realmente una época muy bella y que nunca olvidaremos. Personalmente los Backstreet Boys marcaron infancia en mi corazón. Vamos con Luis López, dice: mi infancia la viví en los 90 y escuchaba este cassette de mi hermano mayor. El fin del mundo debió ser los 2000, jajaja. Vamos con Abigail y nos dice: maratón de baile en Cochabamba que duraba una semana y como estudiantes solíamos tratarnos del colegio. Vamos con uno más, vamos con Vico Leyes, dice: ¿cómo olvidar esa serie, no? De los Power Rangers. Vamos con Leonardo, dice: ¿cómo olvidar los juegos? Taco contra Vico Leyes nos dice: recordar es vivir. Entonces son series que marcaron épocas. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando de nuestras redes sociales. Los invito a mandar más fotografías, cómo estaban peinados en esa época, la ropa que utilizaban, videojuegos, series, dibujos animados. Los invito a participar. Muy bien, acá tenemos de todo en lo que se refiere a música. PK2, recuerdan Gilda, tenemos Daniel Agostini, tenemos bastante de cumbia y otros géneros más. Y bueno, Richard, que es el dueño de todo esto, nos va a contar acerca de estos CDs. Bueno, de hecho, estos discos han formado parte de mi vida, ha formado parte de mucha gente que está en sintonía ahora del programa. Estaba recordando que PK2 fue una de esas agrupaciones que creo que durante 2 o 3 años estuvo cada miércoles tropical en una discoteca de los 90s que es el Forum. Y era lleno completo, me parece. Los miércoles era de música tropical, los jueves de clásicos, además viernes electrónico. Hay que recordar, exacto, hay que recordar que la primera radio tropical en nuestro medio abre en el 92, es Chacaltaya, una frecuencia totalmente tropical, como nunca antes había ocurrido. Y los DJs de esa radio, algunos están los 25 años completos ahí. Y ellos muchos han sido copiados, pero toda esta música tropical que ves acá ha sido éxitos en nuestro medio, ¿no? Y no dejaba de tener su encanto tener un CD original. Hoy en día descargamos música en Spotify, en Deezer, pero en ese entonces un disco original tenía un valor, un encanto y era un objeto prácticamente de orgullo. Partamos de algo. No había piratería hasta 1994-95 todavía. Y conseguir un disco pirata era muy caro. 100 bolivianos en ese entonces era mucha plata para la gente que trabajaba en discotecas, así que había que conseguir los originales. Verdad. A propósito de esto en tecnología, los antiguos iPod había que, por ejemplo, meter un CD a una computadora, descargar la música y de allí traspasarla recién al iPod, ¿verdad? Así es. Todo un proceso. Hoy en día descargas la música de Spotify, de Deezer en instante. En segundos. Pero antes había que hacer todo ese Entonces, con los videojuegos me traía al recuerdo lo que mencionabas, ¿no? Para nosotros era igual también los juegos. Acá tengo uno, por ejemplo, de PlayStation 1 que es original. Ese saborcito original tan lindo que se sentía de abrir, de encontrar el folleto, la caja. Esta caja que tengo acá es de Super Street Fighter 2 de 1996, que es una versión japonesa. La versión japonesa que salió, ahí están las letras en japonés y todo eso. Entonces, hoy en día ya con las descargas y todo eso se pierde ese saborcito especial de tener un material original, que en el videojuego lo disfrutábamos muchísimo también. Y así como ha ido cambiando todo esto de la música, también ha cambiado pues la tecnología, ¿no? En la década de los 90, los aparatos en los cuales nosotros podíamos escuchar esta música. Todavía existían cassettes hasta cierto momento, luego dejaron
dejaron de existir, los Walkman, los Discman. O sea, tú recordarás muy bien todo eso, Richard. Tú también, Fabián. Así es. El CD entró, que yo recuerdo, entró con mucha fuerza en el 92-93. Hasta antes de utilizarla todavía llegaban los discos de vinilo, que ahora han vuelto con mucha más fuerza. Pero ya el compacto en sí ha entrado con mucha fuerza entre el 92 y el 93. Inclusive ya aparecieron los aparatos para los DJs para enganchar con CDs. Porque antes me acuerdo yo que los DJs se daban formas de enganchar con aparatos, le ponían el play, ¿no? Y hasta con Discman que enganchaban en las fiestas, ¿no? Porque no había incluso aparatos reproductores de CD players. Pero ahora ha vuelto con mucha más fuerza el vinilo, ¿no? Que hasta el 92 la gente decía, no, todo quiero en CD. Porque pues tenía mejor calidad, eran más compactos, llevaban su maletita, antes tenían que estar cargando todos los vinilos y ahora volvieron a eso, ¿no? Y respecto a Walkman, por ejemplo, que fue sustituido por el Discman, ¿cierto? Después, o no, me estoy equivocando. Primero apareció el Discman. Ya. Luego vino el MP4, es de los 90. No, el MP4 es de 2000. En 2000. Exactamente. Había los minidiscs también. Los minidiscs, que tuvieron una corta vida, ¿no? Sí, es que no era... me parece que no tuvo mucho impacto, ¿no? No. Pero más se utilizó, yo vi mucha gente en la década de los 90 tener el Discman, ¿no? El famoso Discman que llevaban, pero igual complicado, ¿no? Porque tenías que llevar los discos aparte en tu maletita. Sí, claro, el estuchito, ¿no? Con los famoso CDs. estuche. Pero antes de que aparezca todo eso... Tenías el Walkman estaba por lo menos vigente hasta el 95, 96. Claro, y antes de que aparezca lo que es el Discman, los CDs, todo, era más complicado también, pero tenía su encanto, ¿no? Grabar las canciones en los cassettes. ¿Se acuerdan cuando transmitían por la radio y tenías que rezar para que para que no hablen locutor. Ahora toda esta música la puedes tener en un flash, en un USB. Así es, así de fácil. Creo que nos vamos a un corte. Muy bien, nos damos una pausa y al retornar estaremos hablando y recordando más acerca de la década de los 90. Nos falta mucho las series de televisión, películas también, cine, dibujos animados. Así que vamos a estar reviviendo todos estos momentos y todas las tendencias, todo lo que marcó tendencia en los 90. Ya volvemos.